Bendiciones, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí presente y pudiendo cumplir el propósito que hemos prometido al Señor en este año de poder leer su palabra y poder compartir un pequeño devocional, una pequeña reflexión con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa número 89. Damos comienzo a este devocional diario. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas. Estamos ya en vivo compartiendo este devocional por esta plataforma Facebook. También estamos conectados en diferido en YouTube. Ahí vas a encontrar también cada devocional en caso que no puedas entrar o no hayas entrado en algún momento por esta plataforma. Están los devocionales diarios, cada uno de ellos, hay 96 ya, con 97 devocionales, y las reuniones de la iglesia también ahí vas a encontrar en la página de YouTube. Qué bueno es que puedas también suscribirte en ese canal para que podamos ser mayores suscriptores, para poder transmitir en vivo desde de esa plataforma YouTube, que nos permitirá muchas veces hacer muchas más cosas. Por ejemplo, hacer una introducción, hacer un final, preparar un devocional más completo. Así que si no te has suscribido al canal de Gustavo Diegues, ahí vas a encontrar los devocionales diarios en YouTube. Pero bueno, seguimos adelante en esta plataforma Facebook que nos permite también llegar a cada uno de sus hogares. Bienvenido en esta mañana a mis hermanos de la iglesia, a los amigos que se conectan. Bienvenidos a todos en esta mañana para compartir nuevamente un devocional. Damos gloria a Dios y gracias le damos al Señor porque el Señor hoy ha preparado un devocional muy lindo. Una palabra que me ha fascinado, que no he podido escribir nada en el cuaderno porque realmente esta historia de David y sus hijos me ha atrapado en esta mañana en el capítulo 15, me he detenido allí y poder compartir junto a ustedes. El título de este programa: Huyendo de tus responsabilidades. Bueno, a veces nos encontramos de esta manera nosotros, que la manera a veces de encontrarle una solución, huir de nuestros problemas. A veces encontramos esa drástica solución huyendo de nuestros problemas y no enfrentarlos debidamente, sabiendo que el Señor pelea la batalla por nosotros, sabiendo muchas cosas. Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos y hemos comprendido y conocemos, pero a veces nos encontramos en esta situación que evidentemente en el hombre, evidentemente en la vida de David, fue muy recurrente muchas veces porque él estaba acostumbrado a las huidas, ¿no? Escapando de sus enemigos, a pesar que Dios le había permitido huir, ¿no? Sabíamos que el rey Saúl estaba detrás de sus pasos y que en cualquier momento podía quitarle la vida. A David no tanto, no era David así, que de David decía: quién tocara el ungido de Jehová. Así que vemos que hay mucha grande diferencia entre David y Saúl. Pero en esta historia vemos que evidentemente este joven David, pastorcito que en algún momento Dios escogió, ungido por el profeta Samuel, ungido para ser rey de Israel, evidentemente la experiencia era abrumadora, lo que estaba pasando en la vida de David. Consejeros, amigos que se iban adheriendo al reinado de David, ¿no? Personas de la casa, muchas veces, amigos, a veces consejeros que tienen en su corazón no hay verdad, no hay sinceridad, y a veces creemos nosotros que es un buen consejo, a veces tratamos de escuchar a muchas personas, pero no vamos nunca, o a veces no hemos ido a la palabra, buscar el consejo directamente de Dios, de la boca de Dios, porque dice la palabra que tenemos que escuchar a Dios. Y lo bueno es, como dijo Jesús, recuerdan allí en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, evidentemente, tenemos que ir al mayor consejo, ir a Dios. Bueno, hoy me quiero detener en mire, el capítulo 15 está
adosado al capítulo 16, la continuidad de la rebelión de Absalón, ¿no? Hemos visto que en el capítulo anterior hay una reconciliación de Absalón con su hijo, ¿no? Con su padre, de haber matado a su medio hermano, y toda esa historia que ya hemos leído. Si han leído la palabra en estos días y estamos llevando la lectura, vamos a encontrar que la vida de David se tornó un poco diferente a lo que veníamos hablando, ¿no? El hombre que tenía y que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, evidentemente pasa también por pruebas, por circunstancias, por problemas, que a veces nosotros decimos, bueno, somos cristianos, no podríamos pasar por esto, pero sí, podemos pasar por muchas dificultades. Y aquí está el rey David dándonos un gran ejemplo de su vida natural, que tenía como padre un descuido, de haber descuidado a sus propios hijos muchas veces por el ministerio. Aquí vemos algo muy parecido a que muchas personas de ministerio han descuidado su propia familia. A veces muchas reuniones, a veces muchas cosas ministeriales, quiero decir. No estoy hablando de las reuniones del día sábado, del día de la oración, del día de los estudios, no, de las responsabilidades como un hijo de Dios, ¿no es cierto? Y a veces descuidamos a nuestra propia familia. Tenemos que tener un merecido descanso, como hemos hablado, descansar después de hacer la tarea, está muy bueno, estar con la familia, disfrutar con la familia, tomarse su tiempo. Y evidentemente David en este momento estaba pasando por esa situación. Evidentemente no había prestado atención a estas cosas, estaba abocado a su ministerio totalmente, a su reinado, ¿no? Estaba como, podríamos decir, muy comprometido con su reinado, y eso le puede haber causado también en la familia descuido en la vida de sus hijos. Y es muy evidente de que pasó así, ¿no? Hubo cosas que pasaron en la vida de David con la vida de sus hijos, que aparentemente fueron malos consejos o no haber prestado atención a sus hijos, como el profeta Elí, ¿se acuerdan también? Los hijos, Samuel, el mismo profeta Samuel tuvo problemas con sus hijos, y es natural que podamos pasar en situaciones de esta misma manera, de esta misma índole, que nuestros hijos se rebelen contra nosotros, no quieren hacer la voluntad de Dios, traten, no sé, de buscarle la forma y de justificarse, de argumentar, ¿no? Muchas veces, pero no tenemos que descuidar a nuestros hijos, buscarle, porque por eso dice la palabra de Dios: educa a tus hijos desde niño para que de viejo, de grande ya no se aparte, ¿no? Que ya que esté bien consolidado en las cosas de Dios, que esté bien sabiendo lo que es el camino de Dios, tanto las bendiciones como las dificultades, prepararlos para momentos difíciles de su vida, que van a llegar en algún momento, porque todos vamos a pasar por esos momentos difíciles. Y aquí encontramos la vida de Absalón. Aquí comienza una historia tremenda, ¿no? Que hay muchísimo para hablar de esto, pero no, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a leer en esta mañana para poder entrar en el contexto. Y hay una historia y a medida que vamos leyendo vamos a explicar un poquito, ¿amén? Así que si estás con tu Biblia en mano, si has tenido ya preparada, y bueno, estamos en el capítulo 15, nos vamos a detener porque el compromiso de hoy es capítulo 14, 15 y 16. Así que acompáñenme, juntos podamos leer y que juntos podamos reflexionar en esta historia, y que cada uno de nosotros podamos simplemente reflexionar en nuestra vida propia, ¿no? Que a medida que vamos leyendo, ¿no? El Señor nos va hablando a cada uno de nosotros de qué manera nosotros podemos compararnos o tomar ejemplos, o que sea un espejo de la palabra, este capítulo, para nuestra vida en esta mañana. Vamos a leer sin más preámbulos el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Mire, ya le dije, está conectado el 15 con el 16, así que tenemos para leer 23 versículos del 16 y del 15 tenemos al 37, así que hay muchos versículos, pero no lo vamos a leer todo, vamos a hacer un paréntesis en algún momento. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de que hubo la reconciliación de Absalón con su padre.
Aconteció después de esto, dice la Biblia, cuando dice así, porque hay un acontecimiento anterior, dice que Absalón hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto estaba prohibido en la ley. ¿Por qué? Porque Dios había sacado del pueblo de Israel, de Egipto, y lo había sacado con mano fuerte. No había usado espadas. ¿Se da cuenta lo que le digo, no? No había usado estrategia de la guerra para sacarlos, enfrentamientos en la guerra con los egipcios y los hebreos, no. Dios los saca con mano fuerte, le demuestra que Él solamente puede hacer esto, y que el hombre confía en carros y caballos, y estaba prohibido que el hombre o los reyes en este momento se hicieran de muchos carros y de muchas gentes. ¿Por qué? Porque recuerden el censo de David, cuando él censó al pueblo creyendo que su fuerza estaba ahí. Entonces Dios le dice, no le permitían a los reyes que se hicieran de fuerza de esta manera, con carros y caballos, porque ellos iban a pensar que la guerra era liberada porque tenían un gran ejército, pero no habían confiado en Dios. Entonces, como Dios lo había sacado con mano fuerte, sin necesariamente con carros y espadas y caballos, le había demostrado que él podía ganar la batalla, de esta manera les había prohibido, ¿no? Era prohibido por Dios en la ley. Y se levanta Absalón de mañana, evidentemente ya comenzamos con una rebelión aquí, ¿no? Y se levanta Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito venía el rey a juicio, y Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel, por ejemplo, ¿no? Mucha gente pasaba por esas puertas, hablando de una puerta en la cual estaban los muros de Jerusalén. Ahí Absalón, a un costado, tenía su pequeño ejército de carros y caballos, unos 50 hombres, dice la Biblia, y ahí esperaba a la gente que entrara a la ciudad. Y les preguntaba, ¿no? Le hacía un pequeño, una pequeña, esa pregunta, le decía, ¿de dónde vienes? ¿De quién eres? ¿No? Y yo vengo porque necesito hablar con el rey. Y el Absalón, para resumir un poco, ¿no?, la historia, Absalón le daba consejos. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes que ir, dice, quien te oiga de parte del rey. Ves que no hay nadie acá que puedas pedir un consejo si realmente puedes ir al rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que les haría justicia? Algo que probablemente estaba pasando. En realidad no había personas que tomaran estos consejos de las personas o las preguntas, las necesidades. Y Absalón, observando estas cosas, trata a través de esto que estaba ocurriendo de tomar ventaja. Y así, poco a poco, él se va ganando el apoyo del pueblo. ¿Se da cuenta, no? Acá hay una rebelión en la puerta, en puerta. Veo que la puerta habla de la puerta, de la entrada. Y acá comienza una rebelión contra el reinado David, el rey David. Dice, y acontecía que cuando alguno se acercara para inclinarse a él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. Lo abrazaba, lo besaba. Soy tu amigo, soy leal. Mirá qué rey tendría si yo fuera rey, ¿no? O juez, decía Absalón. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, al rey David, no a Absalón, dice, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Acá tenemos la figura, recuerden que hemos hablado de la figura de David, que era la figura del Señor, y Saúl la figura del enemigo, del diablo. Bueno, acá estaba el espíritu de Saúl, ¿no? De hacerle la contra a David. ¿Por qué? Porque David era un hombre preparado, un hombre que lo amaban mucho, el pueblo lo amaba, sobre todo, y quería que David perdiera de alguna u otra manera el corazón del pueblo. Entonces él iba tomando estas actitudes poco a poco, con paciencia, para llegar a ser rey, ¿no? Para sustituir a su padre. Él sabía que a lo mejor él tenía la oportunidad porque era un hombre que lo amaba el pueblo, el hijo de David, ¿no?
Y él sabía que tenía esa oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? Era a lo mejor, bueno, a lo mejor era un muchachito que tocaba bien en el coro, ¿no? Probablemente tenía palabra, ¿no? Y era, bueno, era el hijo del pastor. Entonces probablemente tenía esta oportunidad de ser el sucesor del pastor, podríamos decir así, o del rey en este momento. Así que al cabo de 4 años, mire, 4 años estuvo haciendo esa tarea Absalón muy meticulosamente. ¿Eh? Pero, ¿qué pasó acá? ¿El rey David no supo o no estaba atento a lo que estaba haciendo su hijo Absalón? Claro que sí. Eso es lo que estaba pasando. El rey David estaba abocado a su reinado completamente, el 100%, y había descuidado su familia. A veces tenemos esta tendencia como pastores, como líderes de la iglesia, de descuidar nuestra propia responsabilidad, que Dios nos ha entregado, que es primeramente la familia. Y a veces estamos mucho tiempo. Yo he visto muchas personas, hermanos, que toman mucho tiempo para estar en la iglesia, para servir, para limpiar, para hacer tareas, para ser mandados, mucho tiempo, y han descuidado su propia familia, y hoy su familia no está con ellos. Sus hijos no están en la iglesia. Sus hijos se han rebelado. Hoy padres sufriendo porque los hijos no están. Y esa causa de ese descuido, como que se rebelan, ¿no? Y se apartan totalmente de las cosas de Dios y no quieren saber nada. Qué extraño esto, ¿no? Hijos que se han criado desde muy pequeños en la iglesia, alabando y glorificando a Dios, cantando, yendo a la iglesia a las reuniones, pero de repente cumplen una cierta edad y abandonan. Ya cuando soy grande, cuando tengo 18 años, ya voy a dejar. Qué extraño es eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho las cosas correctamente. Tengamos que reconocer nuestros propios errores y a lo mejor no hemos hecho como Dios nos ha pedido que hiciéramos, ¿no? Entonces comienza todo esto. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mire, habla al rey David y le dice que va a hacer una ofrenda. David obviamente que nunca se iba a oponer a eso. Iba a hacer una ofrenda al rey, a Dios, ¿no? Al gran rey que tenemos, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay una trama de todo esto, pero David sigue sin darse cuenta, sin observar esto, lo que estaba pasando, ocupado en sus ocupaciones. Sí, sí, hijo, ve, sí, sí, haz lo que quiera. Era el hijo del rey, podía hacerlo, tenía la autoridad para hacerlo. Ve, ve y hazlo, ¿no es cierto? Y dijo el rey: ve en paz, hijo. Y él se levantó y fue en Hebrón, pero había una trama de todo esto. Él quería congregar a los líderes en ese lugar y ver quién lo seguía. Realmente quería tener esa seguridad antes de tomar la estocada final, podríamos decir. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Mire qué absurdo esto, ¿no? Mire qué absurdo, habiendo un rey ya, ¿no? Dice así el versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada, absolutamente. Bueno, vamos a presentar una ofrenda al Señor. Lo vamos a acompañar al hijo del rey. ¿Cómo no? ¿No? Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. ¿Quién era este Aitofel? Entonces, investigando un poquito, me doy cuenta de que era el padre, mire lo que estoy diciendo, de esa mujer que David tomó hace poco tiempo cuando mandó matar a Urías al campo, a la guerra, y tomó a esta mujer Betsabé, el padre de esta joven. Entonces, ¿qué pasa acá? En el corazón de este hombre había un rencor, había algo guardado en su corazón. Era el consejero del rey, pero tenía en su corazón una venganza. Había venganza en su corazón por lo que había hecho con su hija, Betsabé, que la había tomado, la había violado en cierta manera a esta mujer, que después la toma como mujer, manda matar a su yerno.
Mire toda la historia que los encontramos aquí. Y dice, consejero de David de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón supo hacer las cosas en ese momento. Miren, la trama de esto era diabólica. Era diabólica. ¿Por qué? Porque se conecta Absalón con Aitofel, que en su corazón había tristeza, amargura, rencor, celos, envidia, ¿no? Y se conectan unos con otros, y los espíritus se buscan, se encuentran y se unen para estar en contra del rey David. Entonces, versículo 14, dice, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. ¿Por qué pasa esto? Dice, y el versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón, ¿no? Sin investigar, David, apenas cuando escucha esas palabras, dijo, lamentablemente mi hijo ha conspirado contra mí. Y ahí se da cuenta David lo que estaba pasando, ¿no? Había estado atento, escuchando lo que le decía el pueblo. Absalón estuvo 4 años en las puertas, ¿no? En las puertas, ahí habla de que en las puertas del corazón de Absalón había rencor, había envidia, había celos, quería ser como el rey, ¿no? Que había conspirado, que se había juntado incluso, y David sabía quién era Aitofel, el consejero de David, pero él sabía su historia, que era el padre de Bexabé, de esta joven. Entonces él se da cuenta ahí, la trama de Absalón, y no tiene otro recurso David que huir. No le queda otro pensamiento en su mente de huir de su responsabilidad. Y eso es lo que quiero llegar en esta mañana. Probablemente estemos pasando por una situación difícil en nuestra vida y que tratamos de huir de las responsabilidades de Dios que tenemos con Dios, que hemos tomado con Dios, perdiendo la confianza que Dios está con nosotros, ahí teniendo temor. Mire, David salió a escondidas de Jerusalén, el rey David, el guerrero, aquel guerrero que mató a Goliat, el que enfrentaba osos y leones, salió huyendo de la ciudad. Y bueno, para esto Absalón dice, mira mi padre, más o menos alrededor de 60 años, mi edad, escapando, huyendo de la responsabilidad de su reinado, dejando al pueblo, a la nación, a los hebreos, por un rebelde que se había levantado contra él. Temeroso, David dice que se esconde, se tapa con su pueblo y sale de la ciudad. Esta vez no entrando como aquel David que decían, Saúl mató a miles y David a 10.000, no, saliendo de la ciudad escondido, ahí derrotado, ¿no? Desanimado, no me queda más recurso que huir. David, acostumbrado a vivir en el desierto, huyendo casi toda su vida, porque el rey Saúl lo perseguía, no le quedaba otra que tenía ir a donde él estaba acostumbrado. Es que muchas veces había estado de esta manera. Y quiero destacar esto en esta mañana. Probablemente tus responsabilidades sean distintas a las de David, ¿no? De ser un rey, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. Entonces quiero decir que como un rey, tal vez estás escapando de tus responsabilidades en esta mañana. Tal vez estemos escapando como reyes y sacerdotes de nuestras responsabilidades, por temor, tal vez por algo que nos está pasando. El enemigo hay una rebelión, ¿no? En las puertas, ¿no? Algo que te está aconteciendo en tu vida que a lo mejor pienses, voy a dejar de ir. Pienses, voy a abandonar en cualquier momento. Tal vez hiciste una entrada triunfal en los brazos del Señor, pero hoy tal vez estés pensando huir de la presencia del Señor. Dejar todo, abandonar. Tal vez sea ese pensamiento en tu corazón. Yo hablo a aquellas personas que a lo mejor están en esta situación. Yo creo que los que están en esta mañana mirando este devocional, estamos fuertes en el Señor. Estamos creyendo que el Señor está con nosotros, que Él nos ha liberado con mano fuerte, que no son nuestras propias fuerzas los que nos sacaron del pozo cenagoso, que Dios nos ha liberado. No fueron con nuestros carros, nuestros caballos, como Absalón. Se armó de estos
tenía prohibido, esperando que estos carros y estos caballos sean nuestra fuerza. Y si realmente estás pensando de esta manera, tenemos que hacer un paso atrás y decir, Señor, ahora me arrepiento porque las fuerzas que yo tengo no son mías, son tuyas, las que tú me diste para poder seguir avanzando. Y que Señor, este enfrentamiento con mi hijo, tal vez con esta situación, como David le pasó con su hijo Absalón, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de algo que nos está pasando a nosotros muy cercanamente, ¿no? Algo que estamos pasando y no sabemos qué hacer, y tal vez estás pensando, no sé qué hacer, no sé lo que está pasando. Lo mejor de todo es huir de la situación. Muchas personas se van de una ciudad a otra, escapando de una situación sin enfrentarla. Enfrenta la situación. No te olvides nunca que el Señor está contigo y estará hasta el último día de tu vida, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Seamos sabios en este momento. Tardó mucho tiempo David, después de darse cuenta de lo que estaba pasando, de ir a la presencia de Dios y consultar con él. Absalón pensó que David estaba derrotado. Y lo que el enemigo puede pensar que nosotros estamos derrotados. Tal vez estemos desanimados, tal vez estemos pasando una crisis, ¿no? Pero nuestra fuerza no está en nosotros, la fuerza está en Dios. Y tienes que tomar otra vez el consejo en esta mañana de parte de Dios y empezar a buscar a Dios verdaderamente. Tal vez tus fuerzas son pocas, tal vez tienes ganas de abandonar, ¿no? Y cambiar de rumbo, escapar y andar escondido como andábamos antes, escondido entre el desierto del mundo, en donde no hay agua, en donde no hay nada, donde hay soledad, en donde hay tristeza. Tal vez David ya estaba acostumbrado a esto. La carga de su reinado no fue fácil para David. No fue fácil, según él tenía el corazón, según el conforme al corazón de Dios, pero la carga que estaba llevando, la responsabilidad, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos dedicamos a la tarea, al servicio, pero no tenemos la intimidad con el Señor y no hay fuerzas en nosotros y queremos abandonar. Nos sentimos desanimados. Absalón pensó, mi padre está desanimado. Ahora es muy fácil, muy débil. Si usted sigue la lectura, va a encontrar que los consejos de este hombre, dijo de Aitofel, el consejero de David, le dijo a Absalón, yo lo voy a matar, no te preocupes, Absalón, yo voy a ir con un montón de gente, me va a ver, y como está débil, y como está triste, desanimado, voy a atacar ahí porque está débil. Pero nunca te olvides, hermano querido, que las fuerzas no son tuyas, que la fuerza que está en ti es de Dios. David tenía las fuerzas de un león, porque el rey de león en la selva cuando ataca no vuelve atrás. Tiene su fuerza, el rey de león, usted lo puede ver con ese paso. Veo que, no sé si ha observado a los leones, el rey de la selva, el león verdadero, el animal, caminando por la selva que camina muy despacio. Puede estar desanimado, puede estar como con pocas fuerzas, pero cuando ataca es feroz. Y David tenía esa fuerza, las fuerzas de Dios. Estaba desanimado por una situación, pero las fuerzas que Dios le dio a David son tremendas, hermano. Matar al gigante Goliat, Absalón había olvidado de estas cosas. Estaba desalumbrado por el reinado, la gente lo seguía, estaba feliz, ¿no? Que ya era el rey, pero se estaba creando una situación tremenda para la vida de Absalón y que vamos a conocer el final más adelante, el final de Absalón. Todas estas historias que están aconteciendo en la vida de David, tal vez, como dije ayer, sean situaciones críticas en la vida de David. ¿Por qué? Porque a lo mejor siempre comparamos que el pecado de David trae consecuencias gravísimas en la familia de Absalón, de David, en la vida de sus hijos, ¿no? Pero no por causa de su pecado, sino por el descuido, por el desorden que había en la familia. 4 años tardó Absalón para hacer esta rebelión, 4 años para formar su ejército, 4 años para tomar el corazón del pueblo. Fíjese que no fue de un día para otro, fue paso a paso, despacito, y a veces no nos damos cuenta, descuidando estas cosas, nos encontramos en situaciones muy parecidas a la
situación que estaba pasando el rey David. En un momento, David, en el versículo 25 del capítulo 15, dice, pero dijo el rey a Sadoc, al sacerdote Sadoc, dice, vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejara verla y a su tabernáculo. Mire cómo en cierta manera David se sentía un poco como abandonado, ¿no? La situación nos encontramos de esta manera. ¿Estará Dios en el asunto? ¿Qué está pasando con mi vida? Y si dijere, versículo 26, me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera, asumiendo las responsabilidades de David, las consecuencias de sus errores, de haber fracasado con sus hijos, de haber descuidado a su familia. Él asume la responsabilidad nuevamente. Esta es una característica de este rey, asumiendo responsabilidades, asumiendo consecuencias, ¿no? Dijo el 25-27, además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, y más tu hijo y Jonathan, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Antes entraba con sandalias a la ciudad, victorioso, pero ahora huía de la ciudad descalzo, que las espinas, hay un comentario ahí, las espinas del desierto estaban debajo de los pies de David. La amargura, la tristeza, el dolor de haber fracasado con sus hijos. Se encontró en esta situación, pero nunca perdió la confianza en el Señor, que es lo que no tenemos que hacer. Dice, y dieron aviso a David, versículo 31, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Esa es una oración que hizo David, llorando amargamente, huyendo en el desierto por la circunstancia que estás pasando. Tal vez estamos huyendo al desierto por la circunstancia que vivimos, ¿no es cierto?, diariamente. Pero él supo contener esa confianza en el Señor. No era con carros, no era con caballos, sino con la palabra de Dios, con la confianza en el Señor. Y eso es lo que tenemos que poner nosotros en esta mañana. Totalmente confianza en el Señor. Tal vez estés pasando una situación, no sea igual que la de David, por supuesto. Seguramente que estarás pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? Las cosas no cambian, sigue todo igual. Parece mentira, pero parece que voy a la iglesia y no cambia la cosa. Pero no te preocupes. El Señor, ahí cuando hace silencios, es el momento donde Dios está trabajando. En tu vida, en mi vida, en cada uno de nosotros. El Señor cuando hace silencio es porque está trabajando, como dice esa canción, ¿no es cierto? Así que, querido amigo y amiga y hermana que me estás escuchando en esta mañana, si estamos pasando momentos difíciles, con la cabeza baja, cubierto como la vida de David, ahí huyendo tal vez al desierto, también significa que podamos ir al Señor en esta mañana, ahí con nuestra cabeza baja. Tal vez desanimados, pero nunca derrotados, hermano. Con pocas fuerzas, pero el Señor nos dará la victoria. Y creemos en esto, y sabemos que el Señor es así. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, si realmente has pensado en abandonar, si realmente has pensado en dejar todo, no lo hagas. No lo hagas. Ve al Señor. Humíllate ante la presencia del Señor. David era el rey. Y sabe que hizo lo que más hacía David, lo que hacía siempre David, se humillaba ante la presencia de Dios en situaciones similares a esta. Muchas veces David lo hemos leído y hemos visto que fue a la presencia de Dios y tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Y si has dejado de confiar en el Señor, pídele al Señor, Señor, he bajado la guardia y estamos en peligro. Cuando bajamos la guardia, el enemigo se apropia
Aparecen los absalones, las rebeliones. A veces el enemigo empieza a atacarnos ahí en la debilidad. Parece mentira, hermano, que ahí parece que estamos débiles, pero no confiamos que la fuerza en nuestro interior es como aquel David, aquel muchachito que estaba cuidando de las ovejas de su padre y con poca fuerza, con esa juventud podía enfrentar a osos y a leones y derrotarlos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Así que en esta mañana confiemos, el Señor está con nosotros. No bajemos los brazos, no abandonemos. Pidamos la confianza al Señor. Y si usted va a seguir leyendo en esta historia, se va a encontrar lo maravilloso que es Dios. Y sigue la historia del capítulo 17. Pero hoy tenemos el capítulo 14, 15 y 16. Así que no te desanimes, hermano. No todo está perdido. Parece que no está el Señor. Parece que Dios no te habla, que no escucha la voz de Dios. No te preocupes, el Señor se revelará en tu vida. No te preocupes. Amén. Que esta mañana este devocional sea de edificación para tu vida. No te desanimes. Sigue adelante. Confía en el Señor. Ve a los brazos del Señor. Ve a Él, a su presencia, a su altar. Allí busca al Señor, que Él te contestará tus peticiones. Amén. Oramos en esta mañana para que el Señor nos dé esta confianza, esta fuerza, que nos anime nuevamente, levante nuestros brazos, ahí como levantaron a las vidas de Moisés, para que Amalek no prevalezca. El Amalek es el enemigo. No quieres ser derrotado por el enemigo. ¿Quieres ser victorioso en esta mañana? Bueno, aquí estamos. Tú y yo seamos aquel Ur y Caleb. Nosotros levantándonos entre nosotros, orando uno por otros, porque las fuerzas se acaban. Humanamente nos quedamos sin fuerzas. Cosas que vemos diariamente, situaciones adversas que pasamos, pero confiemos, el Señor está con nosotros. No desmayes, arriba el ánimo en esta mañana. Amén. Así que oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia que tienes para con nuestras vidas. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud que nos has dado. Gracias porque el mayor milagro, una vez más, se cumple. Señor, hemos abierto nuestros ojos, estamos vivos. Señor, como dice un hermano, estoy agradecido porque hoy estoy vivo y puedo cantar al Señor. Señor, te pido que tú nos des fuerzas en esta mañana. Si hay hermanos y hermanas, amigos que nos ven, Señor, diariamente en esta situación, huyendo de las responsabilidades, escapando de lo que Dios nos ha dado, Señor, que seamos responsables en esta mañana, que tomemos, Señor, y razonemos, Señor, que podamos enfrentar, Señor, las situaciones, Señor, que podamos ser responsables en asumir las responsabilidades y las consecuencias de nuestros errores, Señor. Muchas veces, Señor, huimos, Señor, de estos errores que hemos cometido. Señor, queremos empezar de nuevo y parece mentira que nos persigue, Señor amado, la dificultad. Señor, las cosas no van bien, Señor, todo está fallando. ¿Por qué? Porque no hemos enfrentado nuestras responsabilidades y reconocimiento y reconocer que hemos pecado delante del Señor y que nos hemos equivocado, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana. Danos fuerza de tu fuerza. Alienta a tu pueblo, alienta a tus hijos, a tus siervos en esta mañana. Dale fuerzas, nuevas fuerzas, Señor. Señor, como las águilas, Señor. Señor, que podamos volar alto, Señor, en tu presencia en esta mañana. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que la paz de Jesucristo esté en tu familia, en tu corazón, en tu casa, en tu trabajo, en tus tareas, en todo. Así que, hermano querido, nos encontramos mañana, Dios mediante, nuevamente. A los hermanos de la iglesia de la iglesia La Luz Verdadera en esta mañana. Hoy no vamos a tener estudios bíblicos. Así que, por razones que les voy a comentar en el grupo de WhatsApp. Así que Dios los bendiga mucho. Estemos preparándonos para este fin de semana. Tenemos Santa Cena. Santa Cena. Así que tenemos de aquí hoy en adelante hasta el día sábado. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que santificarnos delante de Dios. Santifica tu vida delante del Señor.
Cumple la palabra de Dios. Realmente si hay cosas que tenemos que dejar, déjalas. Si tenemos que arrepentirnos, arrepientámonos. Si realmente en esta mañana tenemos que pedir al Señor misericordia, pidámosle al Señor. Santifiquemos delante del Señor nuestra vida para que el día sábado podamos venir gozosos delante de su presencia, gozarnos en su presencia, participar de la cena, aquellos que hemos dado el paso de fe, el paso de bautismo, el paso de que amamos al Señor, que estamos comprometidos con el Señor, cumplamos con la palabra de Dios, cumplamos con la palabra de Dios. Y si no estás bautizado, bueno, hermano querido y hermana, sé que hay algunos que están escuchando por ahí que tienen que dar ese paso de fe. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta entender? ¿Qué te falta creer? A Dios dice la palabra de Dios que no hay que entenderlo, hay que obedecerle. Es un mandamiento de parte de Dios. El bautismo es parte de la vida cristiana. Es el paso de fe mientras estés vivo. Puedas hacerlo, demostrarle a Dios que realmente lo amas, que realmente estás comprometido con Él. Es el paso de fe. Es un paso más para seguir adelante, comprometido con el Señor. Y así sucesivamente dar los pasos que Dios nos pide que hagamos. Así que, hermanos queridos, este fin de semana tenemos Santa Cena y luego de la Santa Cena tenemos la cena con los hermanos compartiendo un alimento, así que es a la canasta como siempre lo hacemos. Desde aquí, desde la iglesia, vamos a hacer algún alimento que ya lo vamos a compartir, pero te invito en esta mañana a que puedas participar de esta manera, santificándote delante del Señor de aquí al sábado, preparando tu corazón en esta mañana, de aquí al sábado, que permita el Señor que podamos compartir, hermano, los emblemas, el pan y el vino, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que, hermanos queridos, este día 13, recuerda que lo habíamos anunciado, tendremos Santa Cena aquí en la iglesia La Luz Verdadera, aquí en la ciudad de Tandil. Así que damos gracias a Dios. Bienvenido a cada uno de ustedes en esta mañana, que puedan compartir este mensaje con otras personas, que podamos compartir el mensaje con aquellas personas que a lo mejor usted piensa que está de esta manera, desanimado. Anímalo a través de un mensaje, de una canción. Oremos por aquellas personas. Estamos orando por las personas del hospital, las hermanas que están allí, pasando una situación, visitándolos. Estamos cumpliendo con la tarea que estamos haciendo, que Dios nos ha pedido. ¿Estás haciendo eso? ¿Cumpliendo la tarea que Dios te ha pedido? Bueno, no sigamos adelante. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en nuestro nuevo devocional, el programa número 90. Hoy estamos en el 89 y el compromiso de leer el capítulo 14, 15 y 16. Y el título de hoy, huyendo de tus responsabilidades. Ya no huyas más. Enfréntalas de una vez por todas. Amén. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.